En estos momentos se llevará a cabo la conferencia Retos y cambios de la evaluación docente en la educación híbrida, que será disertada por la doctora Alejandra Bernal Hernández, de quien se leerá su síntesis curricular. Licenciada en Educación Secundaria. Maestra en Administración de la Educación y en Seguridad Nacional. Doctora en Educación. Fue docente de la especialidad de Psicología Educativa en la Escuela Normal Superior de México. Fue docente de maestría y doctorado en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, Campus Chopos, el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad y en la Universidad Santander. Actualmente es académica de tiempo completo en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional. Asesora metodológica del doctorado en Derecho Judicial en la Escuela Judicial del Estado de México. Asesora metodológica del Sistema Educativo Militar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Ha sido conferencista en 10 planteles del Sistema Educativo Militar. Demos la bienvenida a la doctora Alejandra Bernal Hernández. Lo acompaña el maestro Daniel Ortega Vargas, director de carrera judicial de esta institución educativa. En este momento cedemos el uso de la palabra a la doctora Alejandra Bernal Hernández. Buenos días. Gracias a mi general, a la doctora Lucy, por esta oportunidad de compartir un espacio académico con ustedes. Para mí siempre es un placer poder convivir con alumnos de diferentes formaciones, con profesores, con todos ustedes. Trataremos de hacer un ejercicio activo con respecto a los retos y cambios de la evaluación docente en la educación híbrida. En la primera ponencia nos estuvieron hablando acerca de qué es la innovación educativa y por qué nosotros tendríamos que innovar. Y en la segunda han tocado un tema muy importante que son los entornos VICA. Y nos decían volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y este término tiene su origen en la guerra, en la doctrina de la guerra, no en la pedagogía. ¿Y por qué ha cambiado? Porque las guerras han evolucionado. Seguramente hemos visto muchas películas sobre la guerra en el cine, como 300, por ejemplo, o cualquier otra incluso que sea falsa, hasta las que hemos visto actualmente de superhéroes, hablan de la guerra. ¿Y qué es lo que nos enseñan entonces? Que si las guerras han cambiado, ¿por qué no todo lo demás cambia también? Cuando nosotros hablamos de los retos y cambios en la evaluación docente, estaremos enfrentándonos seguramente primero a los cambios. ¿Cuáles van a ser estos cambios? La evolución en la educación. Antes nosotros estábamos centrados solamente en el resultado. ¿Qué es lo que tiene que saber? Y entonces sabíamos calificar solamente a través de exámenes. De pronto nos dimos cuenta que el resultado sí era importante, pero no definitivo, y migramos hacia concentrarnos en el proceso. Y eso nos llevó a distraernos un poco, porque nos importaba mucho quién eres, cómo eres y cómo aprendes, y nos olvidamos de repente de qué es lo que tienes que aprender, que es el producto. En la actualidad ya sabemos que no podemos desligar estos tres elementos. Sí importa el resultado, también es fundamental el proceso y no podemos olvidarnos de nuestros productos, porque la educación desde siempre tendrá que concentrarse en proporcionar a los alumnos herramientas necesarias para desarrollarse en una realidad exigente y cambiante. Y cuando nosotros hablamos de estas herramientas, nos referimos a elementos que no son tangibles, pero sí los van a llevar a hacer, que es lo fundamental en un proceso educativo. Y sobre esto entonces nosotros estaremos pensando acerca de la importancia que tiene la evaluación. Nosotros evaluamos tradicionalmente los contenidos. ¿Qué es lo que vamos a ver en cada una de nuestras materias, de nuestras unidades? ¿Qué ejercicios necesitamos? Y sobre eso
veremos qué competencias son necesarias que desarrollen nuestros alumnos. Tendremos que agregarles un proceso. ¿Cómo voy a enseñarlo? ¿Y de qué manera puedo garantizar la calidad en la educación? Y finalmente, ¿cuál es la actuación del docente? Cuando nosotros reunimos estos 5 elementos, entonces nos encontramos ante los retos de la educación actual. Y en un ejercicio muy rápido yo quisiera que ustedes pensaran que este que tenemos en el centro es un bloque, tenemos un segundo bloque y uno tercero. Si ustedes fueran un país que va a declarar la guerra a alguno de los otros dos, ¿a cuál se la declararían? ¿A este o a este? ¿Contra quién irían? Obsérvense, por favor, ¿contra cuál? ¿Contra ellos porque están chiquitos? Porque son menos. ¿Cuál es la ventaja que tienen ellos? Se conocen y ustedes no. No sabemos si ese conocimiento los va a llevar a elegir más rápido a un líder y que ese líder pueda organizar mejor una estrategia. A lo mejor ellos, como no se conocen, van a perder mucho tiempo poniéndose de acuerdo en quién los va a coordinar, cómo lo va a hacer, qué es lo que yo sé, qué es lo que no sabemos. Esto que ustedes hicieron rápidamente fue una evaluación diagnóstica. Se observaron, con qué cuentan, cuántos son, cómo están integrados, qué es lo que traen. Y entonces dijimos que a lo mejor, como ellos son más jóvenes, puede ser más fácil que podamos ganar. ¿Qué es lo que nos obliga a pensar entonces una evaluación diagnóstica? Nuestro objetivo. ¿Por qué los vieron? ¿Qué observaron en ellos? Y entonces la evaluación diagnóstica lo primero que nos debe preguntar es, ¿para qué quiero saber? No importa si yo les pregunto, ¿de dónde vienen? ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuántos cuartos tiene la casa donde vives? ¿Para qué quiero saberlo? ¿Cuál es mi intención? Enseñarles sobre los retos de la evaluación en la educación híbrida. Y entonces, lo primero que hicimos fue, si fuéramos a la guerra, ¿contra quién pelearíamos? Vimos quiénes son los más jóvenes y pensamos que era más fácil que les ganáramos a ellos. Viendo un poquito más profundo, podríamos pensar cómo van a interactuar. No nada más cuántos son y cuántos años tienen, cómo van a interactuar. Y si nos volvemos a situar en estos 3 bloques, ¿cuál creen ustedes que ganaría? Si a mí me lo preguntan, yo creo que porque aquí está mi general, que es un general de división, y entonces no habrá mucha necesidad de hacer diferentes planes, porque él va a decir, antes de mover cualquier cosa, primero díganme cuántos son, de dónde vienen, los voy a hacer en una formación, vamos a ver cuántos son ellos, si se van a aliar o si no, viene un programa y seguramente, no importa si se juntan estos 2 bloques, terminarían ganando ellos. Entonces la evaluación diagnóstica nos lleva a esto. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Con qué cuento? ¿Qué saben? ¿Qué vamos a realizar entonces? Y si las guerras han cambiado, ¿por qué la educación sigue siendo igual? Si nosotros vemos una película de hace 500 años, observaremos una guerra como la que estamos planeando hipotéticamente en este momento, basado en las personas, su territorialidad y cuáles son las herramientas con las que cuentan. Y si vemos un salón de hace 500 años, está el maestro aquí y los alumnos de este lado, sentados todos viendo al docente. Pero hoy, si pensamos en una guerra, no nos encontraremos con este escenario. Nos preguntaremos si la guerra se dará solamente a través del enfrentamiento con las personas, o si nos van a hacer una guerra electrónica, o si será incluso una intervención económica. Y aquí es donde entró este término del que iniciamos hablando, los entornos VICA. No tenemos un escenario de guerra cierto, es volátil, porque así como hoy nos están mandando 100 personas, esas 100 personas pueden estar acompañadas de un arma que yo no esperaba. Es incierto, porque nunca voy a saber exactamente qué es lo que tengo.
Es complejo porque se relaciona con otros elementos y es ambiguo porque tendré que tomar decisiones sobre la base solo de lo que conozco. Entonces las guerras empezaron a pensarse siempre así: explora lo más que puedas para tomar una mejor decisión. Y la educación se quedó atrás. Por eso hoy es importante que los entornos híbridos nos lleven a reflexionar que los escenarios ya no son ciertos. Yo ya no puedo saber en una educación híbrida si el alumno me está poniendo atención o no, porque no lo veo, porque no lo tengo y tampoco puedo saber cómo avanza. Y sobre todo nos invita a pensar que hoy el docente en la educación híbrida ya no está batallando solamente por ganarse la atención de los alumnos, está peleando contra su dispositivo móvil, que está lleno de todo lo que ustedes se puedan imaginar, desde cosas mucho más divertidas que yo, hasta un profesor que explica y enseña mejor porque tiene un tutorial, que es más comprensible que lo que estoy haciendo. Ese es el verdadero reto en la evaluación, en una educación híbrida. Comprender que nosotros, nuestra sola presencia ya no es suficiente. Cuando tenemos a los alumnos frente a nosotros, es muy difícil que no tengan sus celulares a la mano o que no tengan una conexión a internet. Pero si no los tenemos, son aún más los retos que estamos enfrentando. Tenemos que saber superar todo lo que tiene que ver con lo que está dentro de su dispositivo, que es un entorno virtual mucho más amplio que el que nosotros tenemos en este momento. Y sobre eso entonces observaremos que hay dos agentes evaluadores en la educación híbrida, que puede ser presencial, que puede ser virtual o puede ser también a distancia. Y esos dos agentes evaluadores por excelencia tendrán que ser el alumno y el profesor. Antes solamente era el profesor. Nosotros evaluábamos todo lo que ocurría y el alumno tenía que atender lo que fuera que nosotros quisiéramos que él aprendiera. Hoy no, lo estábamos comentando hace un rato y lo vemos cada cierre de todas las participaciones que tenemos. Es importante que ustedes entren y evalúen. ¿Y qué es lo que van a evaluar? Un proceso complejo. El alumno entonces tendrá que evaluar cuáles son sus conocimientos, sus habilidades y qué lo motiva a estar aquí. Y el profesor tendrá que evaluar su metodología, su selección de contenidos y, muy importante, sus habilidades docentes. Hace muchos años era suficiente con saber algo para poder enseñarlo, para poder ser profesor. Hoy tengo que saber cómo enseñarlo y garantizar que ellos aprendan. Y eso es un reto también muy importante. ¿Cómo nosotros entonces observaremos qué son las modalidades de intervención docente? Tenemos una educación presencial como la que estamos viviendo ahora y tenemos también una educación virtual, como todos los que están siguiéndonos en las redes sociales, que han escrito, por ejemplo, para efectos de asistencia y ponen su número de folio. Y también he observado que de pronto la propia página de la Escuela Judicial del Estado de México les dice: no lo escriban aquí, mándenlo por favor a esta liga. Y de repente ya salió hasta una persona que dice: lamento por este medio tener que hablarles, pero necesito dinero para una cirugía y aquí les dejo mi número de cuenta. Esos son nuestros retos en la educación híbrida. Primero, lo que tenemos aquí. Y segundo, también estar pensando en los que están allá, que seguramente la gran mayoría de los que nos están siguiendo en sus redes sociales se dieron cuenta que estamos también pendientes de ellos, porque vieron ese mensaje de una persona que les está pidiendo dinero. ¿Cuál es el resultado entonces entre lo presencial y lo virtual? Una educación híbrida. ¿Cuál será la ventaja? El alumno elabora más productos. En la educación tradicional nosotros podemos hablar durante horas y si el alumno nos está viendo, damos por hecho que estuvo aprendiendo. Pero cuando no lo tenemos frente a nosotros, habremos de exigir que demuestre que aprendió. Entonces, en la educación híbrida, el alumno genera más productos. ¿Cómo sé que estuviste aquí? Estuviste haciendo apuntes, puedes mostrarme de alguna manera que registraste algo, te pedimos algún producto, participaste de alguna forma oral o escrita.
Eso es un elemento indispensable en la educación híbrida, los productos. ¿Qué haces con el resultado de nuestra intervención educativa? Y en consecuencia, habrá un segundo punto. Si el alumno hace algo, quiere saber si lo hizo bien y entonces requiere mayor retroalimentación. En la educación presencial tradicional, que no es la ideal, cuando nosotros hablamos de tradicional, nos estamos refiriendo a un enfoque transmisivo. Yo lo digo y él tiene que aprenderlo. Este enfoque transmisivo tiene que ser superado. Y entonces yo lo que tengo que preguntarme es, ¿cómo puedo decir que tanto están avanzando? Requiere mayor retroalimentación de muchas formas. La más importante es que ellos no tienen que ser pasivos. Y esa actividad no tiene que traducirse en llevar plastilina y hojas de colores a los salones, sino en propiciar procesos de pensamiento. Que ellos tomen decisiones aunque no todos las compartan, como lo que hicimos al inicio. Todos voltearon hacia todos lados, aunque no todos hablaron, cada quien tomó una decisión y eso genera actividad. Lo que sigue entonces nos llevará a ver que la educación tiene en la presencial, en la virtual, en línea y la híbrida, momentos de evaluación. Estos 3 momentos de evaluación son diagnóstico, formativo y sumativo. Nosotros ya hicimos el primero. ¿Cuál es el entorno? Observamos físicamente cómo nos habíamos configurado. Después vimos la infraestructura, ¿qué es lo que tenemos? Nos dimos cuenta que todos teníamos solamente sillas, cuadernos y papel, no había más. Después vimos los atributos individuales, nos centramos mucho en ello. Dijimos, seguramente les vamos a ganar porque tienen menos experiencia. Y finalmente observamos la interacción en el grupo, que fue lo que yo les comenté. A lo mejor sí son más jóvenes, pero ellos ya se conocen y ustedes no. Y entonces caímos en cuenta de que nuestras decisiones tendrían que ser diferentes. La evaluación diagnóstica entonces tiene que ver con identificar qué es lo que tenemos, con quiénes vamos a trabajar para poder garantizar un anclaje entre lo que nosotros pretendemos enseñar y lo que ellos realmente son capaces de aprender. Luego viene la evaluación formativa y aquí observamos nuestros procesos, cómo nos está yendo en el aprendizaje y en el nivel de desarrollo. Será diferente entonces que nosotros observemos si ellos tienen una apropiación conceptual y si esta apropiación conceptual les está permitiendo generar un producto. ¿Y cuál es la importancia de la evaluación formativa? Ni esta ni la diagnóstica se califican. Se evalúa para que nosotros podamos hacer que todos tengan 10. El buen maestro entonces no es el que los reprueba a todos, tampoco es el que les pone 10 a todos, es el que genera que todos aprendan. Y si todos se ganan el 10, seguirá siendo un excelente maestro, pero tiene que demostrarlo. La evaluación formativa entonces provoca que nosotros establezcamos alguna estrategia remedial que nos permita garantizar que todos aprendan antes de llegar a la calificación. Y en ese sentido, habremos de ver que hay cosas que no habíamos considerado. Primero, los indicadores. ¿Qué es lo que yo necesito que aprendan? El segundo es estimar cómo va evolucionando ese indicador. Y hasta que nosotros estimamos, agregamos la evaluación. ¿Cuál es el juicio de valor de ese indicador que yo estoy estimando? Y en función de esa evaluación, al final, ahora sí puedo calificar. Y si nosotros volvemos a nuestro ejemplo inicial, entonces, ¿cuáles fueron nuestros indicadores para poder tomar una decisión? El número, la edad, los conocimientos previos. Si yo les preguntara en este momento, ¿qué es lo que tendrían que hacer para que si este bloque se enfrenta con este bloque o con este de acá, pudieran obtener una victoria en caso de que fueran a la guerra? ¿Qué tendrían ustedes que agregar a lo que vieron al principio? La edad, el número, dónde están sentados, cuántos son, la edad, el antecedente importante de quienes pueden llevar cierta ventaja por los conocimientos previos. ¿Qué otra cosa le agregarían ustedes
a lo que estamos haciendo para poder decidir. ¿Qué más se les ocurre? Dígame, por favor. Muy bien, entonces ya pensamos en, sí está bien que observemos quiénes son, pero ahora vamos a empezar a preguntarnos qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en equipo, cómo vamos a tomar decisiones, quién las va a decidir, qué más tenemos que pensar. Muy bien, entonces ya tenemos aquí un gran estratega que nos está diciendo, pues primero que se peleen entre ellos y ya sobre lo que quede es más fácil que nosotros ganemos. ¿Qué es lo que entonces nos dice la evaluación formativa? Precisamente es esto. ¿Qué me está faltando? ¿Qué no pude prever? Yo pensé que nada más me iba a ir a la guerra contra uno, pero son dos y no puedo perder. La educación es igual. Lo que nosotros debemos considerar como maestros y como alumnos es que no vamos a ver qué resulta, es que no podemos perder. Pero ese no podemos perder tiene que ir acompañado de un proceso. Y ganar va más allá de sacar un 10. Ellos quieren vivir. En eso es en lo que están pensando. Observen cómo no dijeron, pues vámonos todos contra todos y a ver qué resulta. Ellos dijeron, tenemos que garantizar que nuestras condiciones sean las mejores, porque aparte de ganar queremos hacerlo bien. La educación es igual. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine hoy a este congreso? ¿Qué me tengo que llevar? Más allá de una constancia o mi registro de asistencia. Y entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para transformar su visión de la educación y el aprendizaje? Eso es fundamental en educación formativa. Y si tenemos que hacer cambios durante el proceso, esos cambios solamente tienen que llevarnos a que todos ustedes obtengan éxito como alumnos y nosotros también como profesores. Entonces observamos que en la modalidad presencial estos 3 momentos tenían una delimitación temporal perfecta. Hacíamos una evaluación diagnóstica al principio, luego llevábamos una evaluación formativa y cerrábamos con una evaluación sumativa. Y cuando nos enfrentamos a la educación híbrida, entonces no bien terminamos la diagnóstica cuando ya empezamos con la formativa, porque en la educación híbrida la primera semana de clases, en todas las escuelas presenciales, nosotros sabemos que nuestros alumnos o nuestros hijos van a llegar con la portada. Eso era la evaluación diagnóstica y toda la primera semana era el test de estilos de aprendizaje, el test de inteligencias múltiples, el preséntate tú mismo, el haz un autorretrato, cuéntame tu historia, platícame cuál es tu materia favorita, y entonces el maestro se llevaba toda una semana recuperando información y a veces hacía entrevistas individuales. Y en la segunda semana entonces empezaba a trabajar contenidos. Y decían cierre trimestral, y entonces en esa semana el maestro se lleva los cuadernos y los revisa todos en su casa y les pide trabajos finales. El examen, el ensayo, y al final nosotros sabíamos en la evaluación sumativa cuánto íbamos a sacar. La educación híbrida ya no nos da esa oportunidad, porque nosotros ya no tenemos a los alumnos siempre con nosotros y tendremos que buscar formas de hacer el diagnóstico y al mismo tiempo empezar a trabajar. Pero tendremos que empezar a calificar y deberemos corregir, porque había muchas cosas que no pudimos observar porque nuestros alumnos no estaban aquí. Y entonces tendremos que empezar a revisar y a darles oportunidad de corregir. Y aquí es donde viene un cambio fundamental. La educación entonces no está pensada en que la calificación es un momento final. Y como docente entonces tendré que soltar esa herramienta maravillosa de control que es la calificación para poder decirles, si no guardas silencio te bajo un punto, si no vienes te bajo un punto,
porque hoy ya no puedo saber si está o no está. Hoy lo que tengo que decirle es, si no aprendes te voy a reprobar. Y entonces la pandemia nos ha traído esa oportunidad de cambiar, de que los maestros que antes necesitábamos un alumno que supiera prender el cañón, porque nosotros no podíamos hacerlo, hoy ya nos convertimos en generadores de contenido, porque nos daba miedo que nos grabaran en video y que después pudieran verlo. De pronto ya no había más alternativas que mostrarnos con ustedes en medios asincrónicos. Y la evaluación entonces cambió. La evaluación híbrida desdibuja las fronteras de los momentos de evaluación y hace que ellos sean más dinámicos que antes, que no tengan un cierre como en la modalidad presencial y que se van a mantener abiertos para que al mismo tiempo que nosotros estamos haciendo el proceso, estemos calificando y que esa calificación nos lleve a hacer ajustes, porque ya no nos importa tanto calificar, sino que los alumnos a través de sus productos demuestren que han aprendido. Y eso es una herramienta sin duda muy importante para todos nosotros. Este es el verdadero cambio entre una modalidad y otra. ¿Cuáles son los momentos en los que nosotros podemos evaluar? Entendiéndolo como observar, estimar, identificar sus niveles de avance para poder señalar una calificación. Si estos son los cambios, entonces, ¿cuáles serán nuestros retos? Como alumnos y como profesores, tenemos que cambiar nuestra forma de ver la educación formal en una escuela y tendremos que empezar a pensar cómo se enseña ahora. En la evaluación diagnóstica, entonces, habremos de encontrar serias diferencias. Como lo dijimos hace un rato, la evaluación diagnóstica era la primera que nosotros hacíamos al inicio de la clase y hoy ya no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tendremos una planeación presencial que está basada en un diagnóstico integral. Tengo tiempo para prever todos los elementos que yo pueda recuperar. Y la segunda es que tengo a mis alumnos con la posibilidad de una participación sincrónica porque están compartiendo el mismo espacio físico que yo en un horario. En la evaluación híbrida tengo que hacer una evaluación diagnóstica basándome en la información disponible y sobre todo teniendo en cuenta que ahora mis actividades van a ser asincrónicas. Hay alumnos que no se van a conectar nunca, hasta pasada la mitad de la actividad, y hay otros que estarán desde el principio. Entonces yo tengo que aprender a trabajar con esta volatilidad y con esta incertidumbre, buscando que todos aprendan. Este es un ejemplo de una planeación tradicional. Observen entonces ustedes cómo dice, contenidos, cuál es el tema que voy a dar y qué subtemas tengo. Y después voy a ver mis estrategias en una secuencia didáctica que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, y nos tardamos mucho tiempo en poder hacer esta configuración. Después dijimos que debe llevar cuáles son los materiales curriculares de apoyo y recursos didácticos. Voy a hacer un video, les voy a pedir que lo vean, voy a seleccionar unos textos. Y después viene la evaluación, cuáles son los indicadores de desempeño y las evidencias. Entonces tengo a mis alumnos de manera presencial y lo que yo pienso primero es, vamos a ver en una actividad de inicio, ¿qué es un grupo clase? Les voy a preguntar y ya sea que ellos lo escriban o levanten su mano y participen. Después los voy a poner a leer de manera individual. Luego trabajarán en binas. Cada uno de mis alumnos va a leer un texto diferente. La mitad del grupo va a leer a la Villa Cerdán y la otra mitad va a leer a Imbert. Después van a intercambiar información porque los dos autores hablan sobre lo mismo y entonces en binas ellos van a poder trabajar para después de manera individual van a hacer un diagrama radial sobre los contenidos. Y entonces aquí están mis indicadores de desempeño. Como los puse a leer primero solos, entonces identificar las ideas principales del texto y voy a ver que subrayen su libro. Después comparten las ideas principales sobre los textos. No voy a tener evidencia, pero los voy a observar.
que estén intercambiando información. Luego les pediré que organicen los contenidos en un diagrama radial y al final que este diagrama que ellos hicieron de contenidos lo asocien con una redacción sobre la importancia del grupo clase en los ambientes de aprendizaje. Y entonces ellos van a escribir. Ahí será mi cierre, cuando yo les pregunte, ¿cuál es la importancia de un grupo clase para poder aprender? Y entonces su respuesta será, por supuesto, jerárquicamente más ambiciosa que la primera. ¿Qué es un grupo clase? Ellos solamente nos van a decir que esto es un grupo clase, pero al finalizar mi sesión ellos me podrán decir por qué es importante conocer los atributos de un grupo clase para poder aprender. Pero esto es la educación presencial. Sin embargo, cuando llegamos a la educación híbrida ya no lo puedo hacer igual, porque puede ser que todos se encuentren de manera sincrónica como ahora, también puede ser que todos estén de manera asincrónica, o puede ser que algunos estén y otros no. Entonces, ¿cómo puedo garantizar que todos aprendan si ya no cuento con los mismos requisitos? Seguramente tendré que recurrir a generar criterios de evaluación diferentes con una actividad que, basada en los mismos elementos, permita que ellos aprendan de manera individual o en conjunto. Son exactamente los mismos contenidos, pero ahora desde el principio de la sesión yo me veré obligada a decirle a mis alumnos todo lo que espero de ellos y en qué condiciones. Y entonces observamos cómo les digo, voy, para que tú saques 10, a calificar 3 cosas: un diagrama radial, una argumentación y además el formato estilístico y tu presentación. Allí dice cuáles son los criterios de evaluación y el porcentaje, y al final le digo cuál es la sugerencia de lectura. Y además voy a poner una nota. Para verificar cómo tienes que hacer un diagrama radial, te sugiero que leas un texto de Julio Pimienta Prieto, porque no lo tengo frente a mí y no le puedo mostrar el ejemplo del diagrama radial. Entonces, si él no sabe hacerlo, le voy a sugerir dónde puede aprenderlo. Le voy a dar las 2 lecturas desde el inicio y entonces le voy a decir, lo primero que tienes que hacer es un diagrama radial. Establece la idea principal con las ideas secundarias, desprende conceptos de las ideas secundarias y además vas a integrar qué es un grupo clase. Después elabora una redacción y además agrégale una cita textual que me va a permitir verificar que hojeaste bien esa lectura y que pudiste seleccionar un párrafo o cierta cantidad de líneas que te permitirán identificar qué es un grupo clase. Observamos entonces cómo el trabajo que demanda para el profesor hacer esto es muy complejo y quizás solamente el profesor podrá entender esta secuencia didáctica, y esta que nosotros tenemos acá queda clara para los alumnos y los docentes, pero demanda el mismo proceso de construcción en cuanto al diseño que nosotros vamos a tener para presentar estos contenidos. El primer reto entonces será cambiar nuestra forma de presentar a los alumnos lo que esperamos de ellos y comunicarnos en otro lenguaje, pensando en que el proceso al final va a ser diferente, pero el resultado tendrá que ser el mismo. Este será nuestro primer reto. Tengo que generar desde el inicio, como docente, un producto, que es este cuadro, y dárselos a mis alumnos. Si me permite la educación sincrónica y presencial llevar a cabo mi secuencia didáctica, podré hacerlo. Pero si la mitad de mi grupo no se encuentra aquí, también podré conseguir lo mismo con los que no están o con los que no están siempre. ¿Cuál será la diferencia entonces? Formativamente tendré que observar que todos vayan avanzando igual. El reto en la evaluación formativa que nosotros tendremos también se verá de manera muy evidente. Cuando nosotros hablamos de una evaluación formativa en la educación tradicional, entonces les decimos que vamos a esperar a que lleguen sus dudas en el momento en el que están desarrollando sus actividades. Y en la evaluación formativa me voy a acercar a ellos y voy a escuchar cómo intercambian información.
Después voy a ver cómo están haciendo su diagrama y voy a decirle en ese momento si va bien. Si veo que un alumno va muy aventajado, puedo mostrarles ese cuaderno en educación presencial. Pero en educación híbrida no puedo hacerlo porque no lo tengo. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Esperar a que termine su diagrama radial y entonces lo voy a retroalimentar. Y aquí le estoy diciendo, maestro, le faltan los conceptos secundarios y terciarios. Además, no tiene la cita textual y la paráfrasis. Debe integrar los conceptos. Usted en este momento, con lo que me está entregando, sacaría 8. Pero lo voy a invitar a que modifique su producto y entonces saque más de 8. El maestro lo vuelve a mandar sin contestarme. Yo no estoy segura de que él me leyó lo que le dije, sin embargo sube un nuevo producto y entonces observo que hizo todo lo que le pedí. Ha realizado un ajuste que me permite identificar el contenido. Sigo pendiente. Tenemos otro ejemplo aquí. La maestra hizo un diagrama excelente, pero no puso la cita textual, le faltan otros elementos asociados con los criterios de evaluación y entonces le digo, usted tiene 9. Pero puede aumentar si considera la integración de este autor. Y entonces esta profesora sí me contesta, buenas noches, ya hice las correcciones, que pase una excelente noche. ¿Cuál es el resultado entonces? No interesa si el alumno tiene 2 o 3 oportunidades para sacar 10, porque lo que cuenta es que él realmente esté demostrando una apropiación de los contenidos. Y el maestro entonces tiene que observar que así como los alumnos aprenden y cambian, las calificaciones también pueden hacerlo. Nada está dado de manera definitiva. Si en este momento él entregó un trabajo de 8 y yo le digo cómo puede sacar 10, eso no lo hace un peor alumno, ni a mí, un maestro que sea mucho más permisivo. Lo que nos hace es darnos la oportunidad de consolidar aprendizajes. Yo creo que los alumnos que están aquí seguramente todavía no lo saben, pero los maestros que se encuentran presentes sí. Dentro de unos meses yo cumpliré 20 años de dedicarme a la docencia. Y ni una sola vez para contratarme me han preguntado mi promedio. Ellos me preguntan cuáles son mis estudios, ustedes los escucharon al inicio, pero no dijeron, es licenciada en educación secundaria con un promedio de. Tampoco dice si saqué mención honorífica. Pero ¿por qué me van a contratar? Porque ven mi desempeño, ven lo que yo sé hacer y eso es lo que cuenta. La educación híbrida entonces nos está obligando a que como maestro nos preguntemos ¿qué tiene que saber hacer? Más allá de si lo hizo a la primera o si fue el más rápido. Si al final el alumno lo sabe hacer, nosotros estamos dándole herramientas para enfrentar el entorno, para que él realmente pueda mostrar su desempeño. Por lo tanto, la evaluación sumativa, si ustedes se dan cuenta, también enfrenta el reto de que nosotros sepamos conocer la diversidad y que esta diversidad tiene parámetros en común, pero que nos permite identificar cómo son nuestros alumnos. ¿Cuál es el resultado de ese modelo de planeación que nosotros vimos en un entorno híbrido? Aquí está un producto final. Este es un diagrama radial del grupo clase y ahí está la argumentación de uno de nuestros alumnos. ¿Qué es lo que nosotros observamos o lo que nosotros vemos para calificar? Primero, ¿qué es un diagrama radial? Vemos que tiene al centro el tema. Tiene ramificaciones primarias y ramificaciones secundarias que están perfectamente armonizadas. Y después utiliza esto para explicar cuál es la importancia del grupo clase y allí vemos que tiene a la Villa Cerdán arriba y a Invert abajo, pero además nos habla de Vygotsky. Eso no se lo pedimos, pero ella lo quiso hacer y está bien, porque esa es una diferencia individual. Pero observemos otro trabajo. Es el mismo trabajo sobre un grupo clase. Vemos entonces que este alumno lo hizo en un programa que se llama Canva y nos está ofreciendo ahora no una redacción tan fría como la anterior, que no por eso quiere decir que sea incorrecta,
pero ella o él nos está diciendo, yo trabajo en una primaria, en el servicio de USAER, observo esto en los docentes y al final cierra diciendo, Neri, y aquí por ejemplo yo le hubiera dicho a la alumna que cuide cuando nos presente su argumentación, que no nos ponga el nombre del autor sino el apellido, que es Imbert. Sin embargo, eso no quiere decir que no leyó. Observen la diferencia entre una construcción y otra. Nos dice un poco cómo son nuestros alumnos. Yo creo que esta maestra puede ser un poco más seria que esta maestra, pero si a mí me preguntan, creo que esta maestra es todavía más amena en sus sesiones, porque observen qué es lo que nos está entregando. Es el mismo resultado, pero se ha dado a la tarea de colocar una fotografía de alumnos felices en su tarea, que nos está poniendo unos círculos mucho más abiertos y que nos está haciendo una redacción donde nos habla sobre sus alumnos en el grupo. Son 3 productos diferentes, resultado de la misma instrucción, con 3 personalidades distintas. Y entonces observamos que, entre otras cosas, la educación híbrida, al permitirnos evaluar los productos, también nos permite conocerlos. Por eso las fronteras se han desdibujado todavía más, porque mi evaluación diagnóstica no está solamente al principio. Cuando ellos me entregan el primer producto que voy a calificar, aprendo a conocerlos. Sé cómo son, qué les gusta, cómo quieren ellos o qué es lo que esperan de mí en el trabajo, en la intervención educativa, y esto me lleva necesariamente a hacerlo diferente. Estos trabajos que les estoy enseñando son parte de una plataforma de educación híbrida donde nosotros tenemos a los alumnos solamente 3 veces de manera sincrónica en sesiones que son de 1 hora, pero que se graban y se suben a YouTube para que los alumnos que no estuvieron después puedan observarlo. Y lo que a nosotros tenemos que hacer como docentes entonces es identificar que estos productos finales sí se van a calificar, pero que además me van a permitir darme cuenta qué espero de ellos en los siguientes trabajos. Y al final también nos damos cuenta cuáles entre ellos se acompañan y cuáles terminan pasándose el trabajo, porque yo no los veo, pero sí puedo ver cuando los contenidos son replicados y entonces le ponen un formato diferente, pero tiene la misma estructura cognitiva y sé que hubo plagio. Y entonces también les estamos enseñando a ellos a comprometerse, a ser responsables y a ser autónomos y sobre todo a ser originales. Eso es muy importante en nuestro trabajo docente. En la educación híbrida tendremos que respetar estas diferencias individuales, pero tendremos que desarrollar también en ellos la autonomía en el aprendizaje, la honestidad académica, y sabremos ser cuidadosos para comunicarnos siempre. Y el hecho de que ellos no nos contesten no quiere decir que no nos escucharon. La comunicación tiene que estar abierta y las formas de responder también serán diferentes. Sé que este alumno me escuchó porque me entregó un trabajo que ya cumplía con lo que yo le pedía. Y tengo que respetar entonces que, a diferencia de la otra profesora, no quiso decirme nada porque estaba todo claro. Estos ejemplos entonces nos invitan a reflexionar qué es la educación híbrida y sobre todo cómo tengo que ser como alumno en este nuevo entorno que después de la pandemia nos ha transformado por completo y también nos obligan a ser profesores diferentes. Es decir, reinventar la educación no es solamente saber utilizar la computadora y un programa tecnológico. Reinventar la educación es movilizar sus procesos cognitivos de todas las formas posibles, más allá de los elementos tangibles. La educación hoy en un entorno virtual no se puede ver, igual que sus procesos de pensamiento tampoco lo hacen. Atender a esta diversidad, respetando todas estas condiciones como profesores y como alumnos, comprometerse más con lo que quiero aprender. Tengan ustedes la certeza, todos los alumnos que el día de hoy nos visitan, que será mucho más importante su desempeño que los 10 que ustedes puedan ganar. Porque a veces hemos tenido alumnos que saben que obtuvieron un 9 y nos exigen que les pongamos 10 porque son alumnos de excelencia.
Si ustedes dejan de preocuparse en el 10 y se preocupan más en aprender, el 10 va a llegar solo. Pero el alumno de excelencia, el que saca solamente 10, no necesariamente va a ser el más exitoso. Eso lo sabemos nosotros como profesores. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que cambiar como docentes? Dejar de ver a nuestro alumno como un número y verlo más como un individuo que puede y debe saber desempeñarse en un futuro. La escuela tiene una intención, fue generada para poder sistematizar aquellos elementos que alguien debe tener para después ser exitoso en su vida. La escuela entonces no tiene la finalidad por sí misma de que ellos solamente saquen 10 en el nivel que están cursando o que yo sea un excelente maestro en el nivel que estoy dando, sino qué estoy haciendo con ellos para que sean más exitosos. Porque por nuestras manos seguramente pasará alguien que en algún otro momento va a interactuar con nosotros y cómo quiero que lo haga. ¿Qué es lo que espero de ellos? La escuela y la sociedad no se pueden desasociar en ninguno de sus niveles. Y precisamente por eso lo fundamental es cambiar nuestra visión como docentes y como alumnos, porque ambos formamos parte del mismo grupo social. Todos nosotros, todos ustedes hoy de pronto en un momento se situaron en el mismo grupo que va a pelear con otro y se dieron cuenta que no importaba si se conocían o no se conocían, de pronto tuvieron que empezar a pensar cómo vamos a hacer para ganar esta batalla. Y esa batalla en el día a día no es más que tener una educación de calidad que se transmita, que se refleje en todos los entornos en los que podamos estar, porque cuando nosotros salgamos de este salón, seguiremos siendo individuos dentro de un grupo social y a eso se refiere hoy la ecología escolar. ¿Qué es entonces el enfoque ecológico? Es restablecer ese equilibrio que nosotros hemos ido cada vez mitigando más. No se trata de juntar botes de PET, ni tampoco de reciclar el aluminio. Se trata de ya no seguir contaminando. Y que no solamente cuidemos el entorno, que también cuidemos qué es lo que se espera de un ser humano, para qué vivimos. Y eso es lo realmente más profundo, un enfoque trascendente. Nosotros venimos a la escuela porque tenemos que ser mejores seres humanos y cuando estemos fuera de ella esperamos estar en un mejor grupo social. Y eso entonces lo vamos a conseguir solamente cuando nosotros estemos juntos. Así es que les agradezco mucho su escucha, su presencia y espero poder responder las dudas que muy amablemente ya nos hicieron llegar. Agradecemos mucho su participación, doctora Alejandra. De verdad es un tema tan importante toda esta parte de la educación híbrida, que son los nuevos retos a los que nos estamos enfrentando ya en la época actual y las instituciones tienen que evolucionar constantemente. En este sentido, tenemos algunas preguntas de nuestro público asistente de las cuestiones relacionadas con la educación híbrida. Nos hablaba principalmente que uno de los retos más importantes es ¿cómo voy a lograr la atención de los compañeros que están presenciales y los que están en línea? Nos hablaba de ese reto. Entonces, ¿cuáles serían esas estrategias como docentes para poder captar la atención de ambos públicos? Primero nosotros tendríamos que tomar en cuenta que la atención que tenían nuestros alumnos antes era una atención focalizada. Solamente estaban hacia un estímulo que era el profesor, no había otra cosa, ellos no podían voltear a otro lado ni sacar otros elementos adicionales. La atención que tienen hoy o que tenemos todos es una atención dispersa, donde podemos atender a diferentes estímulos de manera alternada. Entonces pueden ustedes estarme escuchando y viendo su celular al mismo tiempo. Y cuando están viendo su celular pueden estar haciendo también varias actividades. Esto nos lleva a ir y venir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para garantizar que los alumnos presenciales y los alumnos que se encuentran a distancia puedan estar aprendiendo todos? Es reconocer, primero, que su forma de poner atención es diferente. Y entonces tengo que verificar de manera mucho más constante que el mensaje esté llegando a través de mecanismos que vamos estableciendo de manera gradual. Y sobre todo reconocer
que ya es imposible que nosotros podamos obtener esta atención focalizada, que también era sostenida. Ellos podían pasar de las 8 a las 12:30 con el mismo estímulo, podíamos estar hablando durante todo ese tiempo y ellos tenían que permanecer viéndonos. Hoy ya no se puede hacer y eso es lo más importante que tenemos que reconocer. Busquemos todos los medios para garantizar que el mensaje ha llegado y verificar que ellos nos respondan, que efectivamente nos han escuchado, aunque no sea como nosotros queremos que nos contesten. Sí, gracias, doctora. Y la segunda pregunta, que también va muy relacionada con el tema. Sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes formas de aprender. En este sentido, como docentes también tenemos diferentes instrumentos para poder evaluar ese aprendizaje. Usted, en esta parte de educación híbrida, ¿qué instrumentos consideraría como los más idóneos para poder evaluar? En su mayoría sabemos que pueden ser muy específicos, pero por la cantidad de alumnos que llegamos a tener es imposible. Pero los instrumentos más genéricos e idóneos en esta parte de la educación híbrida, ¿cuáles serían, doctora? Yo creo que hoy vimos un ejemplo de las dos herramientas que tenemos para evaluar, que serían los organizadores gráficos, que pueden ser mapas mentales, mapas conceptuales, redes semánticas, cuadros, etcétera, y el segundo es la argumentación, que en este caso vimos una argumentación escrita, pero también puede ser una argumentación oral, y los exámenes solamente sirven para identificar conocimientos, y entonces, aunque tradicionalmente mandábamos el examen al final, lo que yo haría ahora sería ponerlo al principio o en la primera fase, y hasta el final mandar estos dos elementos. Uno es un producto único, porque refleja cómo el alumno percibe ese contenido, y en el segundo nosotros podemos pedirle que nos diga cómo puede interpretarlo o aplicarlo en una realidad. Fortalecer esa habilidad comunicativa en los alumnos en cualquier modalidad de educación es fundamental. La producción a través de una representación de su esquema mental, y lo segundo es una argumentación, que ellos digan o escriban. Y seguramente esto puede ser aplicable a todos los contenidos que querramos nosotros desarrollar. Doctora, muchísimas gracias.